Mateo 1:21. Repito, estamos estudiando Cristología. Este es el bloque A, lo dividimos en 3 bloques. El primer bloque, el A, trata a la persona de Jesucristo. Este es el tercer tema, los nombres de Cristo. La cita para este tema es Mateo 1:21, que dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a orar y a dar gracias a nuestro Dios siempre. Siempre damos gracias a usted, Señor. Su Espíritu Santo nos guía por medio de la Escritura. Le agradecemos en primer lugar que estemos aquí, Señor, que usted haya puesto en nosotros el querer como el hacer, el venir, el estar, el escuchar, el aprender de su palabra, mi Dios, la cual es viva y eficaz, lo sabemos, y que esta palabra dé fruto, que caiga en buena tierra en nuestro corazón y dé fruto al 100%, es nuestra oración, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. En teología sistemática, este tema, Cristología, entra dentro de teología sistemática. Ya lo vimos la semana pasada. El estudio de Cristología va justo después del estudio de antropología. No solamente es un paso lógico a seguir. Si se acuerdan, la semana pasada vimos que antropología, y nada más dimos una pequeña embarradita de antropología. La antropología se dedica al estudio del ser humano en una condición de pecado. No estudia al ser humano en sus carácter o en sus formas de pensar. La antropología bíblica estudia una característica del ser humano, el ser humano pecador. Es por eso que el siguiente paso lógico a seguir es estudiar Cristología. Pero no solamente eso, sino que se da de manera fácil y sencilla ligar estos dos estudios bíblicos, como ya lo vimos la semana pasada. El problema del ser humano es la condición de pecador, y la Cristología nos presenta la única solución a ese problema, que es el sacrificio de Cristo. A esto se le llama pacto de gracia. El tema del día de hoy es los nombres de Cristo. En el Antiguo Testamento ya lo estudiamos, apenas terminamos una serie denominada así, los nombres de Dios. Vemos que en el hebreo se le menciona a Dios de varias formas: Elohim, el Dios del pacto; el Olam, el Dios eterno; el Shaddai, el todopoderoso; Jireh, que es tu proveedor, etc. Cuando en el Antiguo Testamento, ponga mucha atención, el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo y del arameo al griego. A esta traducción se le llama la Septuaginta. Dejaron de utilizar Yahvé, Elohim, Eloham, y únicamente tradujeron 2 palabras para Dios: Theos y Kurios. Theos significa Dios, Kurios significa Señor. Todas las demás palabras, el Shaddai, Sabaoth, Elohim, Adonai, Yahvé, se tradujeron por únicamente 2 palabras: Theos y Kurios. Jesús está directamente asociado con Theos y con Kurios. El nombre Jesús está directamente asociado a Dios. Hay seguidores del Islam que afirman la existencia de Jesús. ¿Usted sabía que el Islam sí cree en Jesús? Ellos sí creen en Jesús. Ellos no lo consideran como nosotros, pero sí creen en Jesús. Ellos creen que fue un gran profeta como lo fue Mahoma, pero no creen en las enseñanzas de Jesús. Para ellos no son admitidas. ¿Por qué pasa esto? Por una razón, y es que ellos definen a Jesús desde el punto de vista del Corán y no desde el punto de vista de la Biblia. El Corán no presenta a Cristo como Dios, el Mesías resucitado, y como Rey. Por eso es importante, dicho esto, ¿por qué le digo esto? Estudiar los nombres de Cristo desde la perspectiva bíblica para conocer a Cristo tal cual Dios lo presenta. En la Escritura se encuentran un gran número de nombres que son aplicados a Cristo. Algunos señalan su ser, su esencia, otros su naturaleza y algunos más sus estados y sus oficios.
Se le llama Hijo de Dios, Hijo de hombre, Varón de dolores, Señor de la gloria, Mesías, Mediador, Señor, Profeta, Sacerdote, Rey y varios más. 5 de esos nombres son en los que nos vamos a centrar en el estudio del día de hoy. El nombre de Jesús, el nombre de Cristo, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios y el Señor. Los demás nombres no es que no tengan importancia, pero conforme vayamos viendo sus estados y conforme vayamos viendo sus oficios de Jesucristo, nos vamos a ir relacionando con los demás nombres. El primer nombre, Jesús. Jesús, de las 674 veces que aparece el nombre Jesús en el Nuevo Testamento, 641 veces aparece en los Evangelios y Hechos. Se traduce el nombre de Jesús principalmente para referirse a Jesucristo en su estado de humillación. Fue el ángel el que comunicó ese nombre. Mateo 1:21, ya lo leímos, no vaya, dice, se lo leo nuevamente: cuando el ángel Gabriel se acerca a María, le dice: vas a dar a luz un niño, llamarás su nombre como Jesús, porque él salvará. Jesús es un nombre teofórico, ahí está escrito teofórico. ¿Qué significa teofórico? Que es portador de la deidad. Es un nombre propio que contiene el nombre de una deidad, de un Dios. Jesús es un nombre teofórico que contiene el nombre de Dios ahí. Hay ejemplos en el antiguo Egipto. Por ejemplo, Ramsés significa engendrado por Ra. Ra es un nombre de Egipto, un dios de Egipto. Tutankamón significa imagen viva de Amón. Amón es otro dios de Egipto. Tutmosis significa engendrado por Tut, otro dios egipcio. En el judaísmo es muy común esta práctica. Todos los nombres que tú traduces del judaísmo o tomamos del judaísmo en nuestro idioma que terminan en él se traduce como Dios, tienen que ver con un nombre teofórico. Ahí están escritos: Daniel, Dan, que significa juez, y él, el Señor o Dios. Daniel significa Dios es mi juez. Emanuel, Dios, que tiene la terminación con nosotros. Ezequiel, Dios es mi fortaleza. Gabriel, Dios es Dios, la fuerza de Dios. Isabel, Dios es mi juramento. Miguel, ¿quién es como Dios? Rafael, ¿se acuerdan que estudiamos un nombre de Dios llamado Jehová Rafa? Jehová es mi sanador. Rafa, sanador. Él, Dios ha sanado. Samuel, Dios escucha, y muchos más. Cada vez que usted vea un nombre en hebreo, ¿dónde quedó el? O que traduce del hebreo, del judaísmo, que tiene una terminación él, tiene que ver con un nombre teofórico. ¿Qué quiere decir teofórico? Que contiene el nombre de Dios en él. Jesús es la transliteración al español de la forma griega. Jesús viene del griego, Ieseus, con I. Iesous. Este a su vez viene del hebreo, se tradujo del hebreo, Joshua. Joshua es una, ¿cómo dice? Abreviación, se hizo más corto, perdón, del hebreo también, Yehoshua. De hecho, iba acento en la A, Yehoshua. Significa Yahvé es mi salvador o Jehová salva. Como viene del término Yahvé,
Literalmente podemos traducir Jesús desde este término hebreo como yo soy tu Salvador. Eso es lo que significa el nombre de Jesús, que viene del griego Iesous, que viene de la palabra hebrea que es Joshua, que es una abreviación de Yehoshua, que significa yo soy tu Salvador. En el Nuevo Testamento abunda la evidencia de Cristo, de Jesús, vaya, como nuestro Salvador. Vamos a las siguientes citas. Por eso quise traer ya el proyector así, porque luego en lo que estoy apuntando las citas estamos perdiendo. La semana pasada vi que se nos consumió un poquito de tiempo. Ahí están las citas. Rápidamente empezamos a repartir citas. Mi hermana Betty, Lucas 19:10. Aquí enfrente, mi hermana Karina, Hebreos 7:25. No, Karina, no, es que tienes otra traducción, perdón, no es que sea discriminatorio, pero prefiero Reina Valera 60, gracias. Enrique, gracias por participar, de todos modos. Enrique, Hebreos 7:25. Ángel, para que no se ría, Hechos 5:31. Y yo leo primera de Juan 4:14. ¿El Nuevo Testamento nos habla de Jesús como Salvador? Sí. Rápidamente, Lucas 19:10, fuerte. Lo que se había perdido, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. ¿Y a qué más dice? Y a salvar. Habla de Jesús como Salvador. Hebreos 7:25. Por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién los puede salvar? Cristo. Si leemos el contexto es Cristo. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Lo ha levantado como Dios y Salvador. Primera de Juan 4:14 nos dice: nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. La identificación de Jesús con Jehová salva es corroborada por numerosos pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a ver 4 de ellos. Joel 2:32. Ahora empezamos del otro lado. Joel 2:32, Ángel. Isaías 45:5. Enrique. Allá atrás, ¿quién más? ¿Quién dijo yo? ¿Alex? Eso. Salmos 3:8 y yo leo Oseas 13:4. Como los van teniendo, los van leyendo. ¿Sí? Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Así es, el que invoque el nombre de Jehová será ¿qué? Salvos, seremos salvos. Estamos viendo el nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Yo soy tu Salvador. Viene de un nombre teofórico, que el nombre de Dios está puesto dentro del mismo nombre de nuestro Salvador. Isaías 45:5. Yo soy Jehová, y ninguno hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré, aunque tú no me conoces. Yo soy Jehová. ¿Qué dice? 45:5. Creo que me equivoqué de cita. Salmo 3:8. Luego la corroboramos bien, a ver. Las salvaciones de quién? De Jehová. Oseas 13:4. Escuchen lo que dice la palabra. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. La Biblia dice que no hay otro Salvador para el pueblo sino Dios, y ese Dios es Jesucristo. El Antiguo Testamento contiene 2 personajes con el nombre Joshua, que muchas veces, casi siempre se traduce como Josué. Ellos representan a Jesús en el Antiguo Testamento.
El más conocido es Josué, hijo de Nun, quien fue el que lideró al pueblo de Israel, ganó la victoria de sus enemigos y los hizo tomar Tierra Santa. El otro personaje llamado Josué es el hijo de Josadac, que tipifica a Cristo como el sumo sacerdote que carga los pecados de su pueblo. Esto viene en Zacarías 3. Jesús es el cumplimiento de todos los nombres personales de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a dos citas, Hechos 4, 11 y 12 y Filipenses 2, del 9 al 11. Quiero que entienda esta parte que le estoy diciendo. El nombre Jesús es el cumplimiento. Todos los nombres que estudiamos de Dios en el Antiguo Testamento, aún nombres que nos faltaron, porque como le dije, hubo nombres que no estudiamos ya por cuestión de tiempo. Todos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento se funden en uno solo, tienen cumplimiento en un nombre, que es en el nombre de Jesús. Hechos 4, 11 y 12. Escuche lo que dice la Biblia. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. Están Pedro y Juan ante el concilio y les dicen: ustedes que se creen religiosos y desecharon a Jesús, que es la piedra, la roca, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, ha venido a ser el cimiento. Jesús es el cimiento de la iglesia. Y en ningún otro hay salvación. No dejan opción a que haya más. Dicen: en ninguno más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Filipenses 2, del 9 al 11. Filipenses 2, del 9 al 11. Jesús es el cumplimiento. Por eso es que nosotros oramos en el nombre de Jesús. La autoridad que tenemos como hijos de Dios nos la da el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, dice la Biblia en Filipenses 2, del 9 al 11, es nombre sobre todo nombre. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hay un nombre excelso, un nombre que va más allá de todo, en el cual se funden, se cumplen, se da plenitud a todos los nombres de Dios. Dice: ¿cuál es ese nombre? Para que en el nombre de ¿quién? De Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que ¿quién? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay una corriente del mesianismo que te dicen que tú no debes de decir Jesús, que tú debes decir Yeshua, Yehoshua o Joshua en el mejor de los casos, que tú no le digas Jesús, porque Jesús viene del griego Ieoseus y la terminación Zeus es referente a Zeus, el dios de los griegos. De repente parece como que tiene mucha razón y tú dices: ay, si no estás bien cimentado, ay, entonces le he estado orando toda esta vida a Zeus. No es así, por supuesto que no. ¿O a quién le has estado orando? ¿A quién tienes en tu mente y en tu corazón cuando das gracias a Dios en el nombre de Jesús? ¿A Zeus? Por supuesto que no. No te dejes confundir. La Biblia dice que el nombre sobre todo nombre es el nombre de Jesús. El segundo nombre es el nombre de Cristo. Este nombre lo estudiamos en la serie de enseñanzas pasadas, los nombres de Dios. Solamente te recuerdo el significado. Cristo significa el ungido. Habla de una persona especial. ¿Quién es esa persona especial? Jesús. Encomendándole una labor especial. ¿Qué labor especial vino a hacer Jesús? ¿Perdón? ¿Sí estamos aquí? ¿O nos regresamos a nombres de Dios? Si quieren nos regresamos, no hay problema. ¿Qué labor especial cumple Jesús? Nuestra salvación. El tercer nombre, el Hijo del Hombre.
La traducción literal del Hijo del Hombre es algo así como un ser humano. Vaya a Salmos 8:4. Salmo 8:4. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? Cuando Jesús hace referencia al Hijo del Hombre, está diciendo, soy un ser humano, tal cual. La semana pasada lo estudiamos, este salmo aplicado en Hebreos. El escritor de Hebreos cita el Salmo 8:4, donde dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Cuando habla del Hijo del Hombre significa humanidad. Tú naciste, tú eres hijo de otro hombre, de otro ser humano. Es lo que significa la expresión el Hijo del Hombre. Jesús es el hombre por excelencia. En él la perfecta deidad está perfectamente unida a la perfecta humanidad. Esto lo vamos a ver después, se llama unión hipostática, donde Jesús, Dios 100% y ser humano 100%, se unen en una sola persona al 100%. El Señor se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, por encima de cualquier otro nombre o título. En los evangelios Jesús usaba ese título para sí mismo. Es como si yo me dijera en tercera persona, es que el pastor, y siempre hablara del pastor, el pastor, pero refiriéndome a mí. Jesús hacía eso, decía el Hijo del Hombre. ¿A quién se refería? A él mismo como título, el Hijo del Hombre. Vamos a las siguientes citas, Mateo 8:20. Allí están escritas, ahora vamos a leerlas con calmita para no perdernos. Van ligadas. Mateo 8:20. Jesús le dijo, las zorras tienen su guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mateo 12:8. ¿De quién hablaba Jesús ahí? De él mismo. De él mismo. Mateo 12:8. Ahí nada más adelantito. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿De quién hablaba Jesús? De él mismo. Marcos 2:10. Dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿De quién se refería Jesús? De él mismo. Él decía, para que vean que yo tengo poder, pero él utilizaba el título el Hijo del Hombre. Lucas 9:56. Lucas 9:56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Vemos nuevamente su función como Salvador. ¿A quién se refiere? A él mismo. Juan 3:14. Terminamos con esta cita. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién fue levantado en la cruz del Calvario? Jesús. Nuevamente él se refiere a sí mismo. El título Hijo del Hombre, además de ser una apelación a su humanidad, también deriva del pasaje de Daniel 7:13. Vamos a Daniel 7:13. Acuérdese que, de hecho siempre, no solamente los miércoles, todos los días que predicamos, llámese discipulado,
llámese domingo la predicación, llámese miércoles la enseñanza, pero todos los días que usted nos escuche, las personas que estemos aquí, es algo que estamos inculcando y gracias a Dios se da. Vamos a utilizar la Biblia mucho, porque si yo le predico mi opinión, si yo le digo, pues a mí se me figura que el Hijo del Hombre no tiene caso. Usted viene a escuchar opiniones de hombres, pero cuando nosotros tomamos la Biblia y la exponemos, entonces estamos dando todo el consejo de Dios. Daniel 7, 13 y 14. El profeta Daniel tiene una visión en la cual ve el trono de Dios y ve a Dios mismo y ve a la segunda persona de la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando él ve a la segunda persona de la Trinidad, le llama el Hijo del Hombre. Por eso es que Jesús utiliza el título el Hijo del Hombre, porque él dice, yo soy un ser humano y soy la segunda persona de la Trinidad. Hoy lo entendemos, en su tiempo no lo entendieron. Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo una visión en la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Dice que vino hasta el anciano de días, que vino hasta el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, dice, y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Habla de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo del Hombre. Por eso Jesús tomó este título. Algunos piensan que Jesús usó este nombre porque era poco comprendido en su entorno y servía excelentemente al propósito de encubrir su carácter mesiánico. Es muy probable que se haya preferido este nombre porque no promovía ninguna interpretación errónea del Mesías que era común en los tiempos de Jesús. En otras palabras, cuando él decía el Hijo del Hombre, evitaba que lo coronaran rey antes de tiempo. Si ha leído los evangelios, que llegó un momento en que dijeron, tomémosle para coronarle rey, él dijo, no ha llegado mi hora. Los judíos en el camino a Emaús venían dos discípulos platicando, lo vemos en Lucas 24, y dicen, pensamos que era el que iba a redimir a Israel. Ellos tenían la idea de que cuando viniera el Mesías iba a poner a los romanos, a los griegos, a todos bajo los pies del pueblo judío, y que ellos se iban a levantar con el Mesías como reyes sobre la tierra. Tenían una mala interpretación de lo que Jesús o lo que el Mesías iba a venir a hacer. Si Jesús llegaba y les decía, es más, le preguntaron, ya dinos, ¿eres tú el Cristo o no? ¿Sí se acuerdan que lo vimos hace unas clases? Entonces, si él les dice, sí, soy el Cristo, soy el Mesías, lo quieren coronar rey. Por eso él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. El siguiente título o nombre es Hijo de Dios. El título Hijo de Dios habla tanto de la función como de la persona del Mesías. Es en el bautismo del Señor el punto de partida donde empieza su función de Mesías. Juan 1:34. Juan 1:34. Cuando Jesús es bautizado es cuando comienza verdaderamente su función mesiánica. Dice la Biblia, yo le vi, si lees el contexto, es cuando Juan el Bautista bautiza y presenta a Jesús y dice, yo le vi y he dado testimonio de que es ¿quién? El Hijo de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús también tomó ese nombre. Sus discípulos, incluso los demonios ocasionalmente le nombran así para referirse a Él. Este nombre, tal como se aplica a Cristo, no siempre tiene la misma connotación. El nombre Hijo de Dios se utiliza de tres maneras. Número uno, ahí está escrito en el sentido natal, es decir, para indicar
la naturaleza humana de Cristo tiene origen en una actividad directa y milagrosa del Espíritu Santo. Lucas 1:35. Ahorita va a entender por qué Jesús es el postrer Adán. Lucas 1:35. Y de ahí adelantito Lucas 3:38. Ahorita lo leemos. Hijo de Dios se aplica de tres formas para Jesús. La primera es el sentido de su nacimiento. Lucas 1:35. Dice la Biblia: respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo va a venir sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado como Hijo de Dios. Ahora vaya a Lucas 3:38. Lucas 3:38. Habla de la genealogía de Jesucristo. Aquí va a la inversa. Y dice, pasan todos los padres, abuelos, nietos, llega hasta Adán. Dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. ¿De quién es Adán, hijo? Hijo de Dios. Pero se da cuenta que Adán está escrito con H minúscula y de Cristo con H mayúscula. ¿Sí ya se dio cuenta? Ahora, quiero que me ponga mucha atención. La Biblia dice que el primer Adán es alma viviente, el postrer Adán. No hay 2, 3, 4, 5, esto lo vimos ya en unas clases pasadas. Hay solamente el primero y último Adán. El postrer Adán es Cristo, espíritu vivificante. Adán tuvo mamá o papá. Directamente Dios tomó y formó a Adán. Jesús, ¿cómo llegó a esta tierra? Normalmente como nosotros llegamos, tampoco, también fue de una manera milagrosa. Así como Adán no fue formado como nosotros, todos los demás seres humanos en toda la historia de la humanidad se unió un papá, una mamá, o se unió la célula que da el papá y la mamá, el esperma y el óvulo, porque hay fecundación in vitro, pero siempre ha sido de esa manera. Las dos células se gestan en el estómago de mamá y nace. Adán y Jesús no fue así. Adán, Dios directamente lo creó con sus manos. Jesús, el Espíritu Santo, viene directamente al vientre de María y de la nada hace algo. Por eso es que se les llama Hijo de Dios a Adán con H minúscula y a Jesús con H mayúscula. Por eso Adán es el primer hombre, es el alma viviente, y Jesús es el Espíritu vivificante. A eso significa Hijo de Dios. El segundo sentido que se le da al nombre Hijo de Dios es el oficial o mesiánico. Habla del oficio de Cristo. Al Mesías se le llamaba con frecuencia Hijo de Dios en calidad de heredero y representante de Dios. Los demonios usaron este nombre de esa manera. Mateo 8:29. ¿Sí vamos bien? Si hay dudas, levante su mano. No, si no entiende, si no me estoy dando a explicar, porque tampoco no significa que usted no entienda porque no sabe. En primer lugar, muchas veces no hemos estudiado, nadie ha estudiado esto anteriormente tal vez. En segundo lugar, a lo mejor no me estoy explicando, dando a explicar bien. Entonces, si usted no me está entendiendo bien, no me estoy explicando bien, vaya, levante la mano y dígame: pastor, ya no le entendí nada, ¿de qué se trata? Y nos regresamos, no hay ningún problema. A Jesús se le llama Hijo de Dios en tres sentidos. El primero, porque nació de manera extraordinaria, milagrosa, como lo fue Adán. En segundo, por su oficio de Mesías. Mateo 8:29, dice la Biblia: clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Quiénes hablan ahí? Los demonios. Un endemoniado gadareno. Jesús llega a la tierra donde está y entonces se empieza a retorcer y empieza a caer a los pies de Jesús y empieza a hablar: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? El tercer sentido es en sentido trinitario divino. Habla de Cristo como la segunda persona de la Trinidad.
Este es el sentido más profundo por el cual se usa este nombre. Jesús mismo lo empleó en sí. Vamos a Mateo 11:27. Y ahí están las demás citas, y las voy a poner en internet, ya después las busca en su casa, las lee con calmita, para que nos dé bien tiempo. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. El Hijo del Padre. ¿Y quién es el Padre? Dios. Es el Hijo de Dios. Hay un término estrechamente ligado a Hijo de Dios, y es unigénito. Vaya a Juan 3:16. Se la sabe de memoria, pero vaya. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿qué? Unigénito. Habla de Hijo de Dios y es un término ligado ahí. La palabra unigénito viene del griego monogenes. Significa hijo único, único nada más, singular, es alguien singular, alguien muy especial, sui generis, único en su género. Estrechamente ligado al nombre Hijo de Dios está el término unigénito. Viene del griego monogenes, que significa hijo único, un hijo singular, único, sui generis. Decir que Jesús es el unigénito del Padre no nos excluye a nosotros como hijos de Dios, porque en español unigénito significa hijo único. Si Jesús es el único Hijo de Dios, mucha gente dice, entonces nosotros no podemos ser hijos de Dios. Si Jesús es el unigénito, el único Hijo de Dios, entonces nosotros ya no somos hijos de Dios. ¿O qué pasa? Lo que significa es que Jesús es único en su forma de ser hijo. Él es un hijo de Dios de manera muy diferente a lo que lo somos nosotros. Para diferenciarlo de nosotros, la Escritura se refiere a Jesús como Hijo de Dios con H mayúscula. Cuando se refiere a nosotros los regenerados, se refiere como hijos con H minúscula. Cuando dice unigénito, no quiere decir que solamente Él es hijo, sino que Él es hijo de Dios de manera especial. Lo que hace diferente a Jesús como Hijo de Dios de nosotros es que nosotros llegamos a ser hijos por medio de la fe en Él, mientras que Él es igual a Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Otro término muy parecido a unigénito para referirse a Cristo es primogénito. Eso ya lo estudiamos cuando vimos los nombres de Dios. Primogénito no se refiere al primer ser creado, sino a su posición de privilegio sobre toda la creación. El siguiente nombre de Dios, el último, es Señor, de Cristo. Se aplica a Cristo en el Nuevo Testamento. Estudiamos Curios y Adonai. Se aplica a Cristo en el Nuevo Testamento de tres formas. De forma cortés. Mateo 8:2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En dicho caso, en este caso, la palabra equivale prácticamente a la forma convencional que utilizamos para referirnos a alguien. Como cuando llegas a casa de alguien mayor, el Señor me puede atender, o buenos días, Señor tal, fulano de tal. Lo hace de forma cortés. La segunda forma es
en el sentido de autoridad. Mateo 21:3. Y la tercera forma ya es como Dios. Mateo 21:3. Si alguien les dijere algo, díganle, el Señor los necesita y luego los enviará. Aquí la forma en que habla de Jesús como Señor es acerca de una persona con autoridad. Finalmente existen pasajes en el que se expresa el carácter de Cristo como Dios al referirse como Señor. Vamos a esas citas: Marcos 12:36, Lucas 2:11, Hechos 2:36, 1 Corintios 12:3 y Filipenses 2:11. Marcos 12:36 y 37. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, como pues es su hijo, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana, hablando de él mismo, de Cristo como Señor. Lucas 2:11 se refiere a que es Dios. ¿Se acuerda cuando estudiamos los nombres de Dios, Curios y Adonai? Y le dije, el Señor habla de posesión, de quién es tu dueño, de quién eres esclavo. Tú solamente puedes ser esclavo de Dios o del diablo, no hay de otra. ¿Quién es tu dueño? ¿Quién es tu Señor? A eso significa Curios, Adonai, y se aplica igual para Jesús. Lucas 2:11. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y el 3:4 ahí mismo de Lucas dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, hablando de que estaba preparando camino para Jesús el Señor. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hablando el apóstol Pedro y habla de la magnificencia, de cómo Jesús es el Señor, hablando de que Jesús es Dios. 1 Corintios 12:3. Por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, está diciendo, nadie que se diga cristiano, que diga que habla por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Si tú ves que alguien maldice a Jesús, no es hijo de Dios. Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y por último, Filipenses 2:11. Filipenses 2:11. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Dios, para gloria de Dios Padre. No fue sino hasta después de la resurrección que el nombre de Cristo se aplica para indicar el hecho de que Él es el amo y soberano de la iglesia. Una persona, escuche bien, no puede decir que Cristo es su Salvador y al mismo tiempo rechazarlo como su Señor. Eso es una inconsistencia. De hecho, en la Biblia no encontramos a Cristo como Salvador y Señor, sino como Señor
y Salvador. Hay gente que critica a John MacArthur porque dice que él cree en la salvación por señorío, porque él dice que Jesucristo es tu Señor y que si tú no das fruto, la salvación por señorío es algo así como salvación por obras. Que MacArthur dice que sí, y tiene razón en este aspecto, pero no habla de salvación por señorío como tal. Pero tú no puedes decir que Jesús es tu Salvador. Ah, sí, Jesús me salvó, gracias, yo me voy al cielo, y no vivir como si Jesús no es tu Señor. Ah, yo vivo en el pecado y hago lo que quiero. MacArthur lo que dice es que tienes que demostrar el señorío de Jesús. Si Jesús es tu Señor, tú te vas a comportar como un esclavo de Cristo. Tú vas a hacer lo que tu papá, lo que tu dueño dice aquí en la palabra. Pero hay gente que lo tacha, que dice que él habla de una salvación por obras, lo cual está al revés. Si Cristo es tu Salvador, tú vas a dar fruto de que Él es tu Salvador. Por último, quiero terminar con esto. Una adaptación de los 5 nombres que más relevancia tienen: Jesús, Cristo, Hijo de Hombre, Hijo de Dios y Salvador, en lugar de Señor, en sus siglas en griego forman la palabra ixoye. Ahí está. Todos estos nombres que estudiamos, salvo el último, lo cambian Señor, Curios, por Soteros, Salvador, dan la palabra ixoye. La palabra ixoye en griego significa pescado. Es por eso que el símbolo del pececillo fue usado por los cristianos del primer siglo. No lo usaban como amuleto o para identificarte como cristiano, lo usaban como una contraseña. Pues la mayoría del tiempo las reuniones de la iglesia eran clandestinas bajo pena de muerte. Para evitar ser descubiertos, dejaban indicios de dónde se reunirían. A veces eran dibujos como de unas uvas, por aquello del fruto del Espíritu. A veces eran pececillos, hablando de este acrónimo. Y muy pocas veces, muy raras veces era el símbolo de la cruz, pues ya era muy conocido. En la época de fuerte persecución por el Imperio Romano a los cristianos, había algo: si tú querías identificarte como cristiano, dibujabas la mitad del símbolo del pez en una hoja, o vaya, por lo regular era en el suelo. Y si la otra persona terminaba de dibujar el símbolo, sabía a qué se estaban refiriendo. Decía, él sabe que es Jesús, Hijo de Dios y nuestro Salvador, Señor y Salvador. Cuando le decían ese dibujo y no sabían a qué se referían, no, nada más estaba aquí dibujando. ¿Por qué? Porque mucho tiempo en la persecución del Imperio Romano, ser cristiano era pena de muerte. A veces hacían también el símbolo de la cruz, trazaban el primer poste. Si la otra persona trazaba el poste vertical, sabían que se estaban refiriendo a otro cristiano. ¿Es recomendable hoy en día usar el símbolo del pececillo entonces? ¿Pegarlo en el carro? ¿Traerlo en una playera? ¿O hacerte un tatuaje? Estaba viendo en internet y hay gente que se hace el tatuaje. Hacernos el tatuaje, creo que ya lo entendimos. ¿Se acuerdan que vimos qué dice Dios de la moda hace tiempo? Y vimos que no hay tatuaje que glorifique a Dios. Nada que, con este tatuaje glorifico a Dios. Pero ¿qué tal pegarlo en tu coche o traer una playera del pececillo? En primer lugar, ya no le vemos nada necesario. La reunión clandestina de la Iglesia de Cristo en nuestro país prácticamente es nula. Por lo tanto, no hay necesidad de símbolos para codificar el lugar de reunión. En segundo lugar, la infiltración babilónica ha hecho estragos en este símbolo, pues es identificado con Dagón, deidad filistea. Vaya 1 Samuel 5, del 1 al 7. Hoy se va a dar cuenta que el pececillo no es tan cristiano como dicen. Dagón es el dios de los filisteos. El nombre Dagón significa semilla o pez. Y así lo representaban. La figura que está en la parte superior izquierda, ese es Dagón. La infiltración en la iglesia, ahí está un sacerdote de Dagón, es la segunda figura, la de arriba. Y si se da cuenta, en las tiaras papales, algunos obispos o cardenales utilizan un gorrito así. ¿Sí los ha visto?
¿qué forma tiene hasta arriba la cabeza si te pones así? De un pez. La forma de un pez. Hasta ahí se ha infiltrado, es la infiltración babilónica, la religiosidad. El símbolo del pez no es tan cristiano. Vamos a dejar que pase otra vez. Siempre quiere protagonismo, ¿va? Siempre quiere salir en la grabación de los tamales. Entonces, ¿por qué lo usaban los primeros cristianos? Ya vimos, era un acrónimo y únicamente lo utilizaban para saber dónde te ibas a reunir o si el que estaba a mi lado era cristiano también. Jamás lo llevaban en sus carruajes, jamás traían mantos o túnicas, jamás lo traían mucho menos colgado. Hay gente que dice, no me cuelgo una cruz, pero me cuelgo un pececillo. Ellos no lo usaban para eso, el pececillo. Primera de Samuel 5, del 1 al 7. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa ¿de quién? De Dagón. Dagón era el dios de los filisteos, su nombre significa pez. Dice, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente, le había quedado únicamente la parte del pez. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan en el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Hasta ahí nada más. No, sí, versículo 7. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios en Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. El culto a Dagón se fue infiltrando por esta forma en el pececillo, en el cristianismo. Posteriormente el catolicismo romano, la influencia de Dagón fue más extensa al grado de representarlo en las vestiduras, en específico en la tiara papal. Por último, nosotros los cristianos no nos distinguimos por señales externas, sino internas. Vamos por último a Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. En él, en Cristo, fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Este tema ya lo estudiamos un poquito más a fondo en el discipulado. Lo que nos basta entender es lo siguiente: la circuncisión era una señal externa del pacto para el pueblo de Israel. ¿Cómo sabían que eras del pueblo de Israel? Porque estabas circuncidado. Nosotros llevamos una señal interna, una circuncisión del corazón. La señal externa del cambio que hay en nuestros corazones no es una imagen de un pescadito o una playera o un tatuaje. La verdadera señal de que tú has sido circuncidado del corazón es una vida transformada que refleja el carácter de Cristo. Quiero que cierre sus ojos. Si no tiene dudas, no hay dudas hasta aquí, cierre sus ojos y vamos a orar. Se da cuenta cómo la infiltración llega a niveles cada vez más altos. Ahora, ¿significa que tiene que despegar de su coche o que ya tiene que tirar todo lo que tenga un pececillo? No sea así, no caemos en esos extremismos de ver al diablo en todos lados. Pero tampoco piense que con eso usted glorifica a Dios, tampoco piense que con eso usted tiene un amuleto de buena suerte. Ya me pegué la calcomanía del pececillo en mi coche, ya no voy a chocar. Ya traigo un pececillo colgado, ya me va a ir bien. No pasa nada de eso.
Eso no es cierto. De hecho, es más para el otro lado. El pececillo, como lo vemos, habla de Dagón, el dios pez de los filisteos. Hoy estudiamos 5 nombres con los cuales se le conoce a Jesús en la Biblia. Estudiamos primeramente el nombre de Jesús, que significa yo soy tu Salvador. Un nombre teofórico, Dios ahí representado. Cristo, que es el ungido. El Hijo del Hombre, que es el título que se da como ser humano. El Hijo de Dios, el unigénito y primogénito de la creación. Y por último estudiamos que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Tú no puedes decir que Cristo es tu Salvador si Cristo no es tu Señor. Hay mucha gente que quiere la salvación de Cristo, pero no quiere su señorío. Que prefiere y quiere una vida disipada, una vida en la cual no toma en cuenta para nada a Dios, pero quieren ser salvos. Lamentablemente la mayoría del cristianismo actual está en esa situación. Es un cristianismo que piensan que por venir a la iglesia son cristianos. Yo te lo dije una vez, tú por ir al McDonald's no te vuelves una hamburguesa, tú por venir a la iglesia no te vuelves cristiano. Un cristiano es aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha depositado su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Salvador de mis pecados, me ha lavado de mis pecados. Pero mi Señor también, su señorío, lo que Él dice, como lo dice y cuando lo dice, es hecho. ¿Cómo lo sabemos? Por medio de su palabra. Su palabra es la guía de nuestra fe y conducta. Si tú dices que Cristo es tu Salvador, pero no se nota que es tu Señor, yo te exhorto a que pienses verdaderamente si eres hijo de Dios. Porque no van separadas una de la otra. Si Cristo es tu Señor, tu Salvador también es tu Señor. Una vida transformada, una vida que refleja el carácter de Cristo, una vida en la cual el pecado no es una práctica habitual. No que no caigas en pecado, por supuesto que podemos caer en pecados los cristianos, y podemos hasta caer gravemente en pecado, dice R.C. Sproul, pero la marca distintiva de un cristiano es que no se va a quedar ahí, que el Señor lo saca de ahí. Si tú te dices hijo de Dios, si tú crees en Cristo como tu Salvador, entonces refleja a Cristo como tu Señor. Déjalo que transforme tu vida. Aléjate de los hábitos pecaminosos, acercándote a Cristo en intimidad. Te damos gracias, poderoso Dios, por hablar a nuestras vidas. Te anhelamos, te amamos y queremos conocerte cada día un poco más. Hoy conocemos estos 5 nombres tuyos que te da la Escritura. Tú eres el Señor, nuestro Salvador, y te agradecemos por ello, mi Dios. La semana pasada entendimos que nuestro único y gran problema es el pecado. Todos los demás se derivan de ahí. Todas las inconveniencias, todos los males, todos los problemas que tenemos se derivan del pecado. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer esa obra. Hoy te agradecemos, mi Dios, pues te confesamos como nuestro Salvador y como nuestro Señor.